Bienvenido. Nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la licenciatura en Administración. Mi nombre es Miguel Ángel Oropeza Laguna. Mi compañero es Luis Antonio Ramírez Mallida. Somos alumnos de la materia de Finanzas Corporativas, a cargo del maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. Hoy vamos a hablar de política de dividendos, un tema sumamente importante en la planeación de las empresas, ya que la política de dividendos, a grandes rasgos, es un plan de acción que deberá seguirse siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos, pero esto tomando en cuenta muchas implicaciones y muchas repercusiones que pueden traer. Por eso, vamos a investigar en este video todo acerca de ello. La política de dividendos forma parte de las decisiones a tomar en las empresas, por el impacto financiero que éstas pueden tener. El llevar a cabo una inversión siempre se realiza con el objetivo de obtener rendimientos. En este caso, estos rendimientos son traducidos como dividendos. No obstante, existen vertientes de inversiones que pueden ser atractivas para el crecimiento de la empresa, o en su caso, se debe atender las obligaciones contraídas. Para tales efectos, es necesario buscar fuentes de financiamiento. No obstante, hay que tomar bien en cuenta que las utilidades son una forma de financiamiento. Por ello, la importancia de tener una política de dividendos adecuada que esté atenta a las necesidades que tiene nuestra empresa. La política de dividendos permite establecer las pautas sobre las cuales versará el futuro de las utilidades, es decir, literalmente qué va a pasar cuando nuestra empresa empiece a ganar dinero. Conocer las necesidades que tienen las empresas es el punto de partida para el diseño de la política de dividendos, tomando en consideración que existen diferentes políticas de dividendos, las cuales serán sujetas de desarrollo. Ya te puedes ir dando cuenta de lo importante que es la política de dividendos y lo importante de tener una adecuada política de dividendos. Pero, ¿sabes qué es un dividendo? Entendemos por dividendo a la parte del beneficio distribuible que una sociedad paga a sus socios por cada acción de la que sean propietarios. Es decir, es el pago hecho por una empresa a sus accionistas, ya sea en efectivo o en acciones. Los dividendos son distribuciones periódicas de las ganancias a los accionistas de la empresa, según Hitman en el 2012. Y según Santandreu en el 2002, los dividendos son el derecho económico por excelencia concedido a los socios o accionistas de una sociedad. Representan la parte de los beneficios obtenidos por una sociedad que se destinan a remunerar a los accionistas por sus aportaciones al capital social de la empresa. Es decir, un dividendo es todo ese dinero que nosotros le vamos a dar a cada uno de los accionistas por las acciones que tienen dentro de la empresa, por ese dinero que ellos pusieron para que la empresa pueda funcionar. Existen muchos tipos de dividendos, a cuenta que es el distribuido a los accionistas con anterioridad a la aprobación de las cuentas anuales, a cuenta de los beneficios estimados para el ejercicio, los complementarios, que es el que se abona cuando ya se han abonado dividendos a cuentas y una vez especificada la cantidad repartida entre los accionistas, atendiendo al resultado del ejercicio. Los extraordinarios, que es el dividendo proveniente de la generación de beneficios extraordinarios. El fijo, que es el dividendo fijado por la sociedad, independientemente del resultado obtenido por la misma. El bruto, que es el dividendo repartido antes de deducirse el efecto impositivo, es decir, impuestos. El dividendo neto, que es el dividendo resultante después de estos impuestos. Y el scrip dividend, que consiste en abonar el dividendo en forma de títulos de la empresa en lugar de dinero en efectivo. Entonces, la política de dividendos es precisamente quien va a regular cómo se van a dar estos dividendos. ¿Para qué? Para que este dinero que va a salir de la empresa no represente un peligro para esta misma, ni comprometa el crecimiento o los intereses que haya dentro de esta. La política debe considerarse tomando en cuenta dos objetivos básicos. Uno es distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa. Y dos es proporcionar suficiente financiación. ¿Cómo es distribuir de manera inteligente los beneficios? Bueno, es muy sencillo. Consiste en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reserva, es decir, lo que se va a quedar en la empresa.
teniendo en cuenta siempre los aspectos psicológicos de los inversionistas. Entonces, aunque parece fácil, es una parte que en muchas empresas es bastante complicada. Algo importante es que toda empresa debe mostrar con claridad su política de dividendos para atraer inversionistas mediante el aporte de capital fresco. En la política de dividendos debemos atender a ciertas restricciones y siempre tomar en cuenta ciertas consideraciones, como por ejemplo las restricciones legales, las internas, las consideraciones hacia los propietarios, hacia el mercado, el crecimiento y las contractuales. Como restricciones legales, por ejemplo, tenemos que los pagos de dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes, o el pago de dividendo no puede exceder la cuenta utilidades retenidas del balance general. En limitaciones contractuales, tenemos que los contratos de deuda o de emisión de bonos limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo, hasta que mejoren su desempeño financiero. Estos son los índices de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Tenemos restricciones internas, que es la disponibilidad de efectivo, pago de dividendos solo en efectivo. En caso de liquidez se puede recurrir a deuda. Las perspectivas de crecimiento, que son las fuentes alternativas de capital, oportunidades de inversión, oportunidades rentables de inversión. Consideraciones sobre los propietarios, el deseo de los accionistas por utilidades inmediatas y no por utilidades futuras. Oportunidad de inversión de los propietarios. Consideraciones sobre el mercado, el contenido informativo de los dividendos, es decir, si emiten señales positivas o negativas. La política de dividendos no es una decisión independiente, se debe tomar en cuenta la ola presupuestal de capital y la estructura de capital. Es bien importante que en la política de dividendos tenemos varias etapas dentro de la empresa. La etapa 1, que es la de desarrollo, la etapa 2 de crecimiento, la etapa 3 de expansión y la etapa 4 de madurez. Esto nos puede dar una idea de qué es lo que va a pasar en la política de dividendos. En la primera etapa, una empresa pequeña aún no realizará el pago de dividendos debido a que necesita sus utilidades, en caso de que las tenga, para poder realizar reinversiones en nuevos activos productivos y poder hacer que llegue a la etapa 2 de crecimiento, en donde las ventas y los rendimientos sobre los activos aumentan a una tasa creciente y las utilidades serán reinvertidas. En la primera parte de esta etapa es posible que se instituyan dividendos en acciones, y en la última parte se podrán empezar a pagar dividendos bajos como símbolo dirigido a los inversionistas, indicando que la empresa es rentable, pero que necesita efectivo para poder realizar inversiones internas. En la tercera etapa, cuando estamos en expansión, es posible que los rendimientos sobre la inversión disminuyan con el ingreso a una mayor competencia al mercado, tratando de apoderarse de la participación de mercado de la empresa. En esta etapa, la empresa puede pagar cada vez más dividendos en efectivo, cuando la tasa de expansión de los activos disminuye y los fondos externos son más fáciles de obtener. En la última etapa, que es la etapa de madurez, es probable que la empresa mantenga una tasa de crecimiento estable en las ventas. Es cuando ya decimos que estamos bien posicionados en el mercado. En esta etapa, los dividendos podrían oscilar entre los 35 y 40% de las utilidades de la empresa. Ahora, vamos a tocar un tema bien importante, que son las acciones preferentes. Las acciones preferentes reciben su nombre ya que tienen preferencia sobre el capital común en el pago de dividendos y en los activos de la corporación en caso de quiebra. Por lo general, las acciones preferentes son consideradas a perpetuidad, es decir, que no tienen fecha de vencimiento. Se evalúan en el mercado sin pago de principal alguno, toda vez que su vida no termina. Esto lo comentó Block en el 2013. Las acciones preferentes tienen un pago de dividendo fijo que tiene prioridad sobre el dividendo de las acciones comunes, pero no sobre la obligación de los intereses sobre las deudas. El tenedor de las acciones preferentes debe recibir un dividendo antes que los tenedores de las acciones comunes tengan derecho a algo. Y como ya lo mencionamos, en caso de quiebre de la empresa, los que tienen acciones preferentes tienen ese beneficio de obtener su dividendo. Tenemos dos fórmulas importantes. Una que es para la evaluación de acciones preferentes y otra que es el cálculo del dividendo preferente considerando el riesgo. Cuando nosotros queremos hacer una evaluación de acciones preferentes, debemos considerar el dividendo anual de las acciones preferentes, que es un valor constante,
y la tasa de crecimiento esperada o tasa de descuento. Y cuando nosotros queremos hacer la fórmula para el cálculo de dividendo preferente considerando el riesgo, debemos tomar en cuenta el dividendo esperado por el accionista común, la tasa constante de crecimiento de los dividendos y el porcentaje de riesgo, que representa un porcentaje en el país en donde esté funcionando la empresa. Pongamos un ejemplo. La corporación XYZ requiere obtener el valor del dividendo preferente considerando que el valor del dividendo por las acciones comunes es 78 pesos, que la tasa constante de crecimiento de los dividendos es del 9% y que el porcentaje de riesgo en el país, en este caso México, es de 26%. Aplicando nuestra fórmula, nosotros encontramos que el dividendo preferente debe ser de 105.3 pesos. ¿Qué es importante? La mayoría de las corporaciones que emiten acciones preferentes lo realizan con el fin de equilibrar sus estructuras de capital. Se considera un medio para expandir la base del capital de la empresa sin diluir la posición de propiedad de las acciones comunes o sin incurrir en deudas. En este punto puede que no haya quedado del todo claro cuál es la diferencia entre las acciones comunes y las acciones preferentes. En el cuadro que puedes ver a continuación se engloban algunas de las características principales de estos dos y cuál es su participación en estas. Algo importante de ver es que las acciones comunes o las acciones preferentes tienen una diferencia muy pronunciada. En muchas ocasiones las acciones comunes son más altas en rendimiento, pero el riesgo es bastante mayor. Las acciones preferentes pueden tener un dividendo menor, pero el riesgo es muchísimo menor que de las acciones comunes. Ahora hablaremos del pago de dividendos. Todo accionista de una empresa o sociedad tiene derecho económico a recibir dividendos, estos de acuerdo al porcentaje de acciones que posee y están sujetos a las ganancias resultantes de dicha empresa. El pago se puede realizar de dos formas: la semestral, que normalmente se paga en enero, que se denominan a cuenta, y en julio, el que se llama complementario, o se pueden realizar anual, el cual es un poco menos común en las sociedades. Sin embargo, por situaciones ajenas a la empresa, pueden realizar dividendos extraordinarios, estos en fechas no planeadas. Sin embargo, todas llevan un procedimiento. El procedimiento para el pago de dividendos es muy sencillo. Este es establecido por la Junta de Accionistas, que son las personas que tienen derecho al pago de dividendos. En esta junta se va a determinar si se pagarán o no, ya que en caso de existir un proyecto se dejarán a cuenta. También se va a determinar la cantidad de dividendos, la fecha y su modalidad de pago. Después de decidir si se pagarán o no dividendos y la cantidad de estos, hay que fijar unas fechas, las cuales son muy importantes, ya que en cada una de ellas se realizará un procedimiento para concluir el pago de los dividendos. Primero se establece la fecha de declaración. En esta fecha se dará el anuncio por la junta directiva de que la empresa podrá pagar los dividendos a sus accionistas. Después viene la fecha de corte. Como su nombre lo indica, esta fecha indica un corte para los nuevos accionistas, pues las acciones compradas posteriores a la fecha de corte no recibirán el beneficio del dividendo. Y de igual forma, si el accionista vende una acción después de la fecha de corte, sí recibirá dividendo por ella, aunque ya no le pertenezca. Sigue la fecha de registro. En esta fecha, la empresa verifica en sus libros de registro quiénes son los titulares registrados, pues los accionistas que no se encuentren en el libro no recibirán pago de dividendos. Para asegurarse de ser un titular registrado, el accionista debe haber comprado sus acciones máximo 3 días hábiles anteriores a la fecha de registro. Y por último, la fecha de pago. En esta fecha, la empresa realiza el pago de dividendos a los titulares registrados. Generalmente sucede una semana después de la fecha de registro. Listo, ya determinamos las fechas importantes para el pago de dividendos. Ahora viene a determinar la forma en la que estos se pagarán. Existen dos maneras: los dividendos en efectivo o en acciones. Los primeros, los de efectivo, son los que se generan por los beneficios o ganancias que produce la empresa para sí misma y se reparten de manera porcentual entre todos los socios de esta. Esto se realiza una vez que ya se hayan cumplido con todos los gastos y deudas de la empresa en el periodo actual. Los dividendos por acciones, esto es utilizado comúnmente cuando la empresa desea pagar dividendos a sus socios, pero no tiene el capital para realizarlo o tiene en mente alguna inversión, por lo que ofrece un pago en acciones adicionales, con las cuales podrán invertir y generarse beneficios. Esta repartición también es equitativa entre socios y determina cierta cantidad de acciones nuevas por un porcentaje de acciones pertenecientes al accionista.
Pero ¿cuál de esas dos formas de pago es la mejor? Pues en realidad depende de la empresa. Si se busca que la empresa tenga un mayor flujo de dinero para reinvertir, la mejor opción podría ser los dividendos en acciones. También si la intención es atraer a nuevos inversionistas, una división de acciones suele suponer una alza de rendimiento, por lo que generaría un mayor interés. En cambio, los dividendos en efectivo son apropiados para cuando los accionistas prefieren obtener el beneficio directo. Cabe recalcar que un dividendo en acciones está libre de impuestos y puede resultar una ganancia mayor para la sociedad, mientras que un dividendo en efectivo está sujeto al pago de ISR, de hasta un 30% dependiendo de las normas fiscales que se apliquen. Si se decidió utilizar la forma de pago de dividendos en efectivo, hay que determinar su modalidad. Existen tres: el depósito en una cuenta bancaria a nombre del accionista, la generación de un cheque o vale enviado a la dirección de domicilio o el retiro del cheque o vale en las oficinas administrativas de la empresa. Esta decisión depende mucho de la junta de accionistas, ya que ellos son los que determinan cómo recibirán su pago. Pero, ¿por qué existe el procedimiento de pago de dividendos? Bueno, la política de dividendos de una empresa es el plan de acción que la organización traza a fin de cumplir con sus obligaciones con sus accionistas en cuanto a la distribución de las ganancias, y dicho plan se forma considerando dos objetivos principales. El primero de ellos es la distribución inteligente de los dividendos. Esto tiene que ver con la cantidad que se paga directamente al inversionista y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos del inversionista. Es decir, la idea es mantener parte de las ganancias para la reinversión, por lo que se buscará que el accionista no retire en efectivo toda su parte de los dividendos. El segundo punto es proporcionar suficiente financiación para futuros proyectos de la empresa y su continuo crecimiento. Como hemos analizado, el procedimiento de pago de dividendos se realiza a través de la distribución de capital interno, generado como ganancia por la empresa tras el pago de los pasivos, con el objetivo de generar un flujo correcto en la relación accionista-empresa, lo que generará mayores beneficios para cada parte. Ahora hablaremos de un caso práctico. Una empresa, al cierre de un ejercicio fiscal, tiene un activo por 100,000 pesos, con una relación deuda-capital de 1 a 4, donde su capital social es 40,000, constituido por 40,000 acciones a $1 por acción de valor nominal, y la reserva legal asciende a 5,000. En estas condiciones, la empresa acuerda distribuir dividendos en efectivo por el equivalente al 75% de la cuenta resultados acumulados del patrimonio, capitalizar el otro 15% y el saldo mantenerlo en dicha cuenta. El activo de la empresa, los 100,000 pesos, está financiado con 20,000 de pasivo y 80,000 de patrimonio, donde esta última cuenta está conformada por 40,000 de capital social, 5,000 de reserva legal y 35,000 de resultados acumulados. Con la estructura indicada del patrimonio, cada acción tiene un valor nominal de $1 y un valor contable, patrimonio sobre número de acciones, de 2 por acción. Al distribuirse dividendos en efectivo por 26,250, que es el 75% de los 35,000, el patrimonio se reduce a 53,750. El nuevo valor del activo disminuye a 73,750 por egreso de caja debido al pago de dividendos, y el pasivo se mantiene en 20,000. Hasta este momento, el nuevo valor de resultados acumulados es 8,750, deducida la entrega a accionistas de dividendos en efectivo. Luego, con la capitalización de 5,250, el equivalente al 15% de los resultados acumulados iniciales, el capital social se eleva a 45,250 y el saldo final de resultados acumulados queda en 3,500. De esta manera, la estructura del nuevo patrimonio de la empresa por 53,750, luego de la distribución de dividendos en efectivo y la capitalización de utilidades, está integrada por 45,250 de capital social, 5,000 de reserva legal y 3,500 de resultados acumulados. En cuanto a los efectos de la capitalización de utilidades, se tiene lo siguiente. Si la empresa mantiene valor nominal en $1 la acción, se tendrán 45,250 acciones, 40,000 las acciones iniciales y 5,250 acciones liberadas por la capitalización. En este caso, la empresa libera a favor de sus accionistas 5,250 acciones a un valor nominal de $1, y de esta manera el valor contable de las acciones cambia a 1.18 por acción. En cambio, si por la referida capitalización se mantiene el número inicial de 40,000 acciones, se tiene que modificar el valor nominal a 1.13 por acción. Bajo este escenario, los accionistas no reciben acciones por la capitalización de utilidades, solo que el valor contable de cada acción es de 1.34.
Del caso comentado, deducimos que una vez que la empresa ha obtenido utilidades, resultados económicos netos positivos, la aplicación de la política de dividendos afecta a la posición patrimonial de la empresa, dependiendo si el pago de dividendos es en efectivo o en acciones, lo cual a su vez influye en el mercado de valores si las acciones de la empresa cotizan en la bolsa de valores. Como pudimos ver tanto en la explicación como en el caso práctico, la política de dividendos es sumamente importante en la empresa y es sumamente importante cómo calcularla o cómo determinarla. Tenemos que tener en cuenta muchas consideraciones antes de estipularla. Una política de dividendos inadecuada puede hacer que inclusive la imagen de nuestra empresa deje de ser atractiva para futuros accionistas o para los mismos accionistas que ya tenemos dentro de la empresa. Entonces, determinar una política de dividendos adecuada debe estar en función tanto de los intereses de las personas que van a recibir esos dividendos como de los intereses de la empresa, es decir, no limitar su crecimiento y poder ayudar a que ésta genere más que puedan redituar de mejor manera a los siguientes accionistas y a los que ya se encuentran. Y eso es todo por nuestra parte. No dudes dejar tus preguntas en la caja de comentarios y nosotros las responderemos con gusto. Bye.